quise entrevistar a Alfonso porque me parece que es una persona importante que nos puede dar un punto de vista válido que merece ser escuchado por mí y por todos ustedes. Entonces, pues Alfonso, le quería preguntar cómo era su vida cuando llegó al municipio de Mamey antes del proceso del 2003 en que se desmovilizaron los paramilitares. Bueno, la vida de nosotros acá los campesinos era, era o sea, muy, muy finquera. Ahorita ya estamos más integrados con la comunidad porque estamos más relacionados con personas que vienen extranjeros, personas que vienen muy de afuera de aquí mismo de Colombia que nos visitan, de aquí de Sudamérica, o sea que ya estamos más mezclados, estamos como que dicen aquí en la más civilizados. Entonces, básicamente, ¿cuál fue la mayor diferencia que usted tuvo en su vida cuando se firmó el proceso de paz? Bueno, que ahorita ya podemos tener una buena educación para nuestros hijos, y eso nos cambió mucho, pues que ahorita no. Alfonso, ¿tú naciste en Ibagué o eres de Valledupar? No, yo soy de Valledupar, hace 22 años estuve por acá, después de la desmovilización, como todo el mundo, esto quedó prácticamente solo, nos vimos a la ciudad y ahora que ya el proceso de paz ha sido un éxito, pues volvimos a estar otra vez acá. Entonces, cuando tú llegaste aquí hace 22 años, ¿a qué te dedicabas? ¿Cuál era tu actividad? ¿De qué vivías? Y todo esto, digamos, toda esta zona era controlada por los paramilitares. Bueno, estoy con Jorge, es habitante del municipio de Mamey, o Machete Pelado también. Entonces, le voy a hacer unas pequeñas preguntas. Jorge, ¿tú cuándo llegaste y con qué llegaste? Bueno, realmente mis padres vivían en la ciudad de Barranquilla, unos familiares de nosotros vivían en este lugar y nosotros vinimos aquí con un fin solamente de visita, pero realmente este lugar a mis padres les encantó, ya que se veía muy tranquilo, pero igualmente a pesar de muchas cosas que sucedían aquí anteriormente, por el desplazamiento de pronto por medio de las guerras o el desplazamiento de las comunicaciones cuando los cultivos ilícitos, era un lugar donde se veía tranquilo, no había tanta como corrupción así como en la ciudad. Y en el proceso realmente de los cultivos ilícitos como la coca, nosotros, mis padres no vivían de estos cultivos, pero decir, yo como joven, al principio causó como que algo malo porque dejé los estudios para ponerme a trabajar para la recolección de la hoja de coca, para la... Bueno, pues el video que acaban de ver pues lo grabé esta Semana Santa. Estuve en la Sierra Nevada y tuve la oportunidad de conocer a esas dos personas que fueron y vivieron en un territorio que estuvo afectado por el conflicto armado, no con la guerrilla, pero con los paramilitares. Pues digamos que ahí en el video, cuando se hablaba del proceso de paz, no hablaban del proceso de paz del 2016, sino pues el proceso de paz o la desmovilización de 2003 de los paramilitares, porque esa zona estuvo ocupada por los paramilitares. Entonces pues si me alcanzaron a escuchar, básicamente son dos personas que vivieron de raspar coca,
que en el caso de la segunda persona dejó sus estudios cuando tenía 15 años para raspar coca, y que luego con todo el tema pues, de la desmovilización, a pesar de que sí hubo un tiempo en el que digamos, no había presencia y no había forma de mantener un nivel de vida ahí porque no había ninguna forma de tener ingresos, luego ya cuando llegan el turismo, todas las agencias y digamos que se está conociendo Ciudad Perdida, el nivel de vida de estas personas incrementa sustancialmente porque ya tienen una forma de ingreso legal y que les ayuda para sustentar a sus familias y pues a ellos mismos y a darle educación a sus hijos. Entonces pues me pareció que era pues importante mostrar cómo, aunque fue un proceso de paz digamos que ha sido bastante cuestionable, el del 2003 con los paramilitares, aún así tiene efectos positivos en la vida de las personas y en las realidades que antes los aquejaban y pues que ahora viven diferente. Entonces bueno, el tema de mi exposición es el proceso de paz, el posconflicto y los derechos humanos. Básicamente explicaré qué es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, qué innovaciones y qué críticas se han hecho respecto a otros procesos de paz y las expectativas y retos en materia de derechos humanos, y finalmente la política exterior en los derechos humanos y en el posconflicto. Entonces bueno, hablar del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es digamos que un tema bastante amplio, entonces por eso decidí dividirlo en estos 6 subtemas. Entonces primero voy a explicar qué es, luego para qué se crea, qué componentes, qué la compone, a quiénes les aplica, cómo garantizar la respuesta a las víctimas, es decir, la efectividad de este sistema, y pues digamos unas preguntas o unas frequent asked questions sobre este sistema integral de verdad. Entonces, ¿qué es? Básicamente es un sistema, un conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales que se ponen en marcha no de forma individual, sino simultánea y conjunta, y sirve para garantizar los derechos de las víctimas, especialmente lo que tiene que ver con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, la rendición de cuentas de todos quienes estuvieron involucrados en el conflicto, la seguridad jurídica de también todos los que van a participar en el sistema, y contribuir a la transición de la paz, es decir, a la convivencia, al mejoramiento de las condiciones de vida. Seguridad jurídica, creo que digamos, es un tema un poco como oscuro. Lo podemos definir seguridad jurídica como que quienes participen en este proceso de paz van a tener la certeza de que no van a volver a ser juzgados por los mismos hechos, es decir, que después de que pasen este tránsito, su juicio, su caso, va a pasar a cosa juzgada, digamos en términos jurídicos. Y además, seguridad jurídica también es cómo se van a interpretar las normas que se les van a aplicar. Entonces, por eso es importante decir que se va a tener en cuenta el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, y qué normas los van a regir, quiénes los van a juzgar y cómo los van a juzgar. Ya, bueno, cuando hablamos de componentes, entonces tiene 4 componentes básicos, que son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto y durante el conflicto, medidas de reparación integral y la Jurisdicción Especial para la Paz, que a la vez tiene otros 5 componentes, que son la Sala de Reconocimiento de Verdad, la Sala de Amnistía e Indultos, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de Investigación y Acusación y el Tribunal para la Paz. El Tribunal para la Paz a su vez está dividido en 5 secciones, que digamos son la sección de primera instancia para los casos de las personas que admitieron responsabilidad, y sección de primera instancia para las personas que no admitieron responsabilidad, sección de indultos, sección de amnistías. Entonces bueno, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. ¿Qué es eso? Eso es, digamos, un grupo de personas que se van a encargar de velar porque las personas que se involucraron en el conflicto digan la verdad, acepten qué cometieron y pidan
perdón a quienes afectaron. ¿Cómo se va a hacer? Mediante audiencias públicas y mediante foros públicos en las diferentes áreas afectadas. Entonces básicamente pues las personas llegan, digamos los comisionados llegan, abren un foro público, llegan las personas, digamos los agresores, y hablan y dicen la verdad respecto a lo que pasó, a quienes afectaron, cómo los afectaron. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que este es un mecanismo extrajudicial, no tiene, digamos, ninguna sanción participar o no participar en estos foros, por así decirlo, pero sí ayuda a algo que es muy importante y que en los procesos de paz tiene mucha importancia, que es consolidar la verdad y asimismo la reparación de las víctimas. Muchas veces para una víctima es más válido o es mejor para su proceso, digamos, de recuperación emocional y psicológica, que la persona a la que los afectó les diga por qué lo hizo y cómo lo hizo, y que tal vez las personas que están desaparecidas se conozca su paradero o donde al menos están sus restos. Entonces, bueno, ahí ya hablando de las personas desaparecidas, entra la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esa es, digamos que también una comisión, por así decirlo, de personas, técnicos forenses que se van a encargar de buscar las personas desaparecidas, tanto vivas, o sea, que aún están vivas pero que, digamos, tienen el estatus de desaparecidos, como las personas muertas, es decir, los restos. Esta unidad para la búsqueda va a crear informes que le va a mandar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, como diga, mire, encontramos esto y ténganlo en cuenta para los foros que van a hacer. Y también le va a enviar informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el componente, digamos, jurídico, para que lo tenga en cuenta durante los procesos judiciales. Las medidas de reparación integral básicamente es la muestra de que este proceso de paz tiene en cuenta tanto la justicia reparativa como la justicia reparativa como retributiva. Entonces, las medidas de reparación integral que comprende las acciones, digamos, de los miembros o excombatientes de las FARC de ayudar a crear infraestructura donde afectaron, también las audiencias de pedida de perdón públicas. Ya las FARC han hecho, digamos, algunas declaraciones públicas en las que le piden perdón a las comunidades. También hacen parte de eso las sanciones alternativas, como por ejemplo la que, no sé, de 5 a 8 años trabajando en la zona o ayudando a reparar la zona que afectó, digamos, en el medio ambiente o en escuelas o en infraestructura, o para ayudar a buscar víctimas desaparecidas o minas antipersonas. Bueno, entonces ahora ya entramos al componente, digamos, importante, que es la Jurisdicción Especial para la... Pues no importante porque todos son importantes y todos están puestos, digamos, de manera integral y conjunta, sino que este es el componente judicial y a lo que, digamos, la comunidad internacional le ha puesto especial énfasis. ¿Por qué? Porque se encarga de sancionar y juzgar a quienes estuvieron en el conflicto. ¿Y qué pasa? Y por qué eso es tan importante, que pues luego lo voy a volver a decir, porque eso es una innovación de este proceso de paz respecto a otros procesos de paz, que es la no amnistía, o sea, ni indultar a todos quienes participaron en los procesos de paz, en el conflicto, perdón. Entonces, esta Jurisdicción Especial para la Paz, como le digo, es el mecanismo judicial, es la parte judicial que se encarga de juzgar y sancionar a todos quienes estuvieron involucrados en el conflicto. Básicamente, pues, recolecta datos, juzga y está sobre la base del reconocimiento o no reconocimiento de la responsabilidad. Y todas sus penas así versan sobre eso, es decir, las personas que no reconozcan responsabilidad no se les van a dar sanciones alternativas, por ejemplo, sino que van a llegar a cumplir penas dentro de 15 a 20 años en cárcel. Mientras que las personas que sí reconozcan responsabilidad, es decir, que digan, sí, yo hice ese atentado, yo violé a esa mujer, yo maté a ese niño, los que sí hagan eso van a tener, digamos, penas alternativas que son, por ejemplo, lo que decía ahorita, trabajar en una comunidad y durante un tiempo vivir en un espacio no encerrado como una cárcel, pero sí que esté controlado.
Entonces se traslada de su sitio donde habita a su trabajo durante 5 a 8 años. Es más o menos el tema, el rango de 5 a 8 años para crímenes, digamos, graves, considerados graves de derechos humanos, y de 2 a 5 años para quienes cometan delitos pero que no son considerados tan graves, digamos, violatorios del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos. Bueno, entonces, ¿a quién aplica? Básicamente aplica a todas las personas que estuvieron involucradas en el conflicto armado, directa o indirectamente. Es decir, hablamos de 3 grupos, digamos, específicos: los excombatientes de las FARC, los agentes del Estado, es decir, las fuerzas públicas del ejército y la policía, y digamos también funcionarios públicos que pudieron haber estado involucrados, no sé, ayudando a financiar o a ocultar las actividades ilícitas de los grupos. Y terceros que, aunque no hacían parte de ninguno de estos 2 grupos, pudieron tener una acción directa o indirecta en el conflicto o en algún acontecimiento de violación de derechos humanos. Entonces, digamos que una pregunta clave es cómo garantizar que las personas, digamos que los excombatientes de las FARC van a participar en ese proceso. Es decir, ¿por qué ellos se van a acoger a este proceso y qué mecanismos se establecieron para garantizar que ellos van a ser parte de este sistema integral? Entonces se estableció, digamos, entre todos los mecanismos que vimos ahorita, la comisión, la unidad, entre todos esos trabajan de manera articulada a través de mecanismos de incentivos y de condiciones. Entonces, de incentivos, un incentivo, por ejemplo, es reducirles las penas y decirles que no van a ir a la cárcel, sino que van a tener una libertad restringida, pero van a poder, digamos, compartir y trabajar sin tener que ir a la cárcel. Y condiciones, porque pues también es importante que sepan los reglamentos que los van a regir y que no es, o sea, que no es total libertad, sino que hay unos estamentos y que hay quien los está vigilando. Y eso garantiza, tanto incentivos como condiciones, garantiza la contribución de las personas que estuvieron involucradas al proceso de paz y a todo el sistema, pues, de verdad, justicia y reparación. Entonces, bueno, aquí hay unas preguntas que suelen, digamos, salir cuando se estudia este sistema integral. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes pueden ser magistrados del tribunal? El Tribunal para la Paz es ya como el mecanismo de cierre, el que ya dice, mire, este caso le vamos a dar esta pena, es el que sanciona, es lo último de todo el sistema integral. Entonces, ¿quiénes pueden ser magistrados? Básicamente todas las personas que tengan conocimiento de derecho internacional humanitario y derechos humanos. Digamos que en eso ha sido importante porque el gobierno ha tenido, digamos, la voluntad de darle un enfoque de género, es decir, que hayan mujeres, y también un enfoque étnico y cultural. Es decir, que haya participación digamos, de los indígenas y de los grupos afrocolombianos. ¿Cuáles son? Pero pues independientemente de estas personas también tienen que tener conocimiento de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son las principales funciones del tribunal? Básicamente es sancionar y juzgar los actos acaecidos durante el conflicto armado. La JEP, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz, se aplica a paramilitares desmovilizados